Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV. El viaje del presidente Rafael Correa a Japón y Corea, que culminó esta semana, supone una profundización de las relaciones diplomáticas, económicas, energéticas y de transferencia de tecnología para el desarrollo contempladas dentro de la nueva política internacional. Con este primer acercamiento oficial, Ecuador procura una relación fructífera con ambas naciones asiáticas, cuyo desempeño productivo en los sectores estratégicos de ambas economías resulta muchas veces espectacular y un ejemplo impresionante de desarrollo sostenido logrado en menos de medio siglo. Para esta edición contaremos con la presencia de Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, y un análisis del proyecto de ley de educación superior. También Orlando Pérez y la próxima Convención Nacional del Movimiento País. Finalmente revisaremos el inicio de un nuevo año lectivo escolar en la Sierra y Amazonía, el veto del Ejecutivo a 3 importantes proyectos de ley y la implementación del primer Centro Estatal de Salud Mental del país. Arrancamos de inmediato entonces con Javier Álvarez. Hola, ¿qué tal, Marco Antonio y amigos? Es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio informativo. Cerca de 1.600.000 estudiantes iniciaron un nuevo periodo escolar en la Sierra y Amazonía el pasado lunes 6 de septiembre. Alejandro Álvarez resalta la entrega gratuita de casi 4 millones de nuevos textos como parte del nuevo currículum escolar y los más de 433.000 uniformes también gratuitos para los estudiantes de las escuelas rurales. Aferrándose a su fe, los niños de la escuela Don Bosco conjugaron sus voces al pronunciar una oración como muestra de esperanza en el nuevo año lectivo que inició oficialmente para la región Sierra. Las expectativas para este nuevo ciclo escolar son amplias. La ministra de Educación, Gloria Vidal, anunció novedades para esta etapa. La primera de ellas es que tenemos una nueva generación de textos escolares, producto ya no de lo que existe en el mercado, sino de aquello que el Ministerio de Educación demanda al mercado para la construcción de nuevos textos escolares. Esos nuevos textos lo que hacen es reflejar el fortalecimiento y el ajuste que nuestro currículum de 10 años de educación básica ha sufrido en este momento. El inicio de clases en la región Sierra marca una nueva etapa en la educación del Ecuador, la cual ha tenido un crecimiento y desarrollo en los últimos 3 años. Que lo que estamos haciendo en este momento es convertir un derecho en exigible, en eliminar esas barreras de acceso que durante décadas se levantaron impidiendo que nuestros chicos, que nuestros jóvenes asistan al sistema educativo. Atrás quedaron los inconvenientes suscitados por la irregular asignación de cupos para octavo de básica en la Sierra y Oriente. Hoy todos los estudiantes acuden normalmente a sus aulas de clases. Nuestro trabajo en el Ministerio de Educación es enfocarnos hacia todas las demás instituciones educativas y que procurar que en ellas haya un desarrollo que permita que también se conviertan en íconos en nuestras ciudades y que nuestra matrícula no esté en función de buscar esos ideales, sino que esté en función de saber que todos los establecimientos tienen la misma calidad educativa, que todos los establecimientos tienen el presupuesto adecuado, el mismo tipo de servicios y por lo tanto lo que tenemos que buscar, como se busca en muchas partes del mundo, es que ese servicio educativo esté territorialmente cerca de nosotros. La inversión que el gobierno nacional viene realizando en el sector de la educación es reconocida por los padres de familia y estudiantes. De parte del gobierno se ha habido una ayuda. El año anterior recibimos especialmente los libros. Es un ahorro significativo ya que los libros cuestan mucho, ¿no? Eso es una magnífica obra que hace el gobierno porque en realidad hay gente pobre, gente que necesitamos mucho de la ayuda del gobierno. Estoy muy feliz de entrar a clases. Es la mayor alegría que he sentido. Entrar a clases es lo mejor que ha pasado. Las vacaciones fueron feas, sin clases, aburridas. Las clases son mucho más divertidas. Llenos de entusiasmo, los chicos de la región Sierra iniciaron su nuevo año escolar. Desde la escuela Don Bosco en Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV.
El presidente Rafael Correa retorna este domingo de Asia tras realizar una visita oficial a Japón y Corea. Varios convenios en materia de tecnología, electricidad y sistematización de servicios como el de la Corporación Aduanera Ecuatoriana fueron firmados en el marco del encuentro con los gobiernos de estas naciones asiáticas. Las actividades cumplidas son reseñadas por Yoconda Lor. El presidente Correa llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, el pasado domingo a las 10 de la noche, 8 de la mañana, hora de Ecuador, donde fue recibido por el embajador japonés Osama Omai y sus funcionarios de la Cancillería nipona. La primera actividad oficial que cumplió el mandatario en su visita a Japón fue un encuentro con el emperador Akihito, quien asumió el poder el 7 de enero de 1989. Posteriormente se reunió con el primer ministro Naoto Kan, con quien revisó políticas de inversión y cooperación en ciencia y tecnología. El jefe de Estado ecuatoriano fue recibido en el Senado japonés, organismo encargado de aprobar las leyes y nombrar al primer ministro, quien es la máxima autoridad del gobierno. Durante el encuentro con el jefe del Senado, Takeo Nishioka, la comitiva ecuatoriana en la que figuran varios asambleístas analizó la importancia de una ley de educación superior en el país. Durante su primer encuentro con la prensa asiática, el tema de mayor interés fue el estado de la relación Ecuador-Colombia, a lo que el presidente dio una respuesta categórica. Las relaciones con Colombia están mejorando aceleradamente, ya tenemos relaciones diplomáticas, pero a nivel de encargado de negocios, y esperamos que antes de final del año podamos establecer esas relaciones a nivel de embajadores. Los ecuatorianos radicados en Japón también se reunieron con el mandatario. Durante el encuentro, algunos manifestaron su interés de volver a su patria, mientras otros se mostraron satisfechos con la calidad de vida en el país asiático. Coincidieron en que lo más difícil de vivir en el milenario continente fue aprender el idioma. Durante su estadía en Tokio, el presidente aprovechó para recorrer las instalaciones de una de las 10 plantas de energía eólica que Japón ha construido para contrarrestar los efectos del cambio climático. El embajador de ese país manifestó el interés de su gobierno por cooperar en el desarrollo de energías alternativas para Ecuador. El presidente se reunió con empresarios japoneses que se mostraron interesados en ampliar las relaciones comerciales con nuestro país. Inauguró el seminario sobre promoción, inversión y comercio en el Ecuador y ofreció una conferencia magistral sobre los desafíos de América Latina en el siglo XXI en la Universidad de las Naciones Unidas. Estamos por fin superando el desastre que representó para todos nosotros la aplicación de políticas nefastas, ideologías disfrazadas de ciencia, que jamás consiguieron el desarrollo de región alguna del mundo. En su periplo por el continente asiático, el gobernante ecuatoriano llegó a Hiroshima, la principal isla de Japón, que sufrió un ataque nuclear en 1945 donde murieron alrededor de 140.000 personas. El jefe de Estado ecuatoriano colocó una ofrenda floral en el monte memorial de la bomba atómica, donde reposan las cenizas de más de 70.000 víctimas no identificadas. Además, recorrió el Museo Memorial de Hiroshima, que recuerda el horror del mayor ataque nuclear que registra la historia. El pasado miércoles, el presidente llegó a Corea, donde fue recibido por su homólogo Lee Myung-bak. En la cita binacional, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de entendimiento en materia de electrificación y un convenio para la sistematización de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Posteriormente, la comitiva ecuatoriana visitó el Instituto de Desarrollo de Corea, donde el presidente de este centro, Hee Seok-suk, hizo una breve presentación sobre el desarrollo acelerado que alcanzó Corea después de los 60, año en que este país era considerado como uno de los más pobres del mundo. En su recorrido, el mandatario llegó al complejo industrial Hyundai y el petroquímico de la empresa SK Energy, a cargo de la construcción de la planta de operaciones de la Refinería del Pacífico en el sector del Aromo, provincia de Manabí. Los emigrantes ecuatorianos radicados en Corea también se reunieron con el mandatario. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Previo a su viaje, el mandatario envió a la Asamblea Nacional los vetos parciales a 3 proyectos de ley: la de Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autónomos y Descentralización, COTAD, la de Servicio Público y la Ley de Educación Superior. Corre entonces el plazo de 30 días que tiene la legislatura para pronunciarse respecto de las objeciones del Ejecutivo, ya sea allanándose total o parcialmente o ratificándose en los textos aprobados. Durante esta semana, la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Virgilio Hernández, inició el análisis del veto parcial al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autónomos y Descentralización, COTAD. El texto contiene 98 observaciones, a igual número de artículos, disposiciones generales, transitorias y las derogatorias.
Entre ellas se encuentran los artículos que hablan sobre la conformación de las regiones y del Sistema Nacional de Competencias, que, según el asambleísta, tendrán un debate importante. La comisión tiene 8 días para analizar los vetos. El COTAD tiene algunos elementos básicos. En primer lugar, establece unos principios para la descentralización. No puede haber descentralización si es que no hay unidad, si no hay solidaridad, si no se piensa en un proyecto de país en su conjunto. Segundo, creo que define de mejor manera cuál es la división político-administrativa del país. Parroquias, cantones, provincias y da paso a las regiones. Otro de los proyectos que será analizado es el de la Ley de Servicio Público, donde el Ejecutivo propone ampliar el ámbito de aplicación de la normativa a los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, transparencia y control social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional. Nivia Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, indicó que el 40% de la ley tiene observaciones, en la mayoría de los casos de forma donde hay que cambiar una palabra, añadir o modificar algo. El veto es una figura legal que está en la Constitución y que le permite al presidente hacer las observaciones que considere cuando una ley es aprobada. Nosotros creemos que hay que lograr acuerdos y consensos. En este país quizás es lo que más nos falta. No nos parece que tengamos que tener una actitud de decir no a todo o tener una actitud de aceptar todo sin condición. En el marco de las 107 observaciones aproximadamente formuladas por el presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, el mandato determina que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ejerza la rectoría de la política pública. La ley busca mejorar la calidad de la educación universitaria, tener profesionales de excelencia y elevar la capacitación de los profesores. De esta asamblea tiene que salir la mejor ley y debemos ponernos de acuerdo junto con el Ejecutivo, junto con los asambleístas, para que salga una ley de excelencia, porque el espíritu, el corazón de la ley es buscar tener una ley de educación superior que desarrolle a la universidad, que convierta a la universidad en una fuente nutricia de saber, de investigación, de ciencia y tecnología. Con imágenes de Jorge Duque y Santiago Armas, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Y es precisamente este último proyecto de ley el tema de la primera entrevista que Marco Antonio Bravo realizará a Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Luego de la primera pausa, quédese con nosotros. En los siguientes minutos vamos a dialogar con Santiago Guarderas. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tema central, sin duda, es este veto parcial del presidente de la República con varios artículos a la Ley Orgánica de Educación Superior. Bienvenido al Ciudadano TV. Hay algunos elementos y algunos aspectos que vamos a revisar puntualmente de acuerdo al veto del presidente. Por ejemplo, el artículo 11 sostiene que el Estado garantiza la gratuidad de la educación hasta tercer nivel y la entrega de recursos para las universidades públicas. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que en esta parte el veto del presidente es adecuado, está de acuerdo con la Constitución, puesto que la Constitución consagra la gratuidad de la educación superior, es decir, hasta el tercer nivel. El artículo 20 sostiene que hay una asignación del fondo permanente para universidades, escuelas politécnicas públicas y privadas. Inclusive la Asamblea no había tomado en consideración este punto. Creo que esa es una corrección que se lo dijo desde el inicio a la Asamblea, porque lamentablemente en el proyecto que se remitió por parte de la Asamblea al Ejecutivo únicamente estaba contemplado las rentas que el FODEUPO y otras asignaciones hacían exclusivamente a las universidades y escuelas politécnicas públicas, pero no tomaba en consideración que tanto la Constitución en el artículo 278 cuanto en la disposición transitoria 18 también consagraba rentas del Estado a favor de las universidades particulares cofinanciadas que venían recibiendo rentas por parte del Estado y
Además, el derecho que tenían estas universidades y escuelas politécnicas a recibir los incrementos que en el presupuesto se daba todos los años a favor de estas universidades. El artículo 25 quizás es uno de los más polémicos de este veto porque habla de una rendición de cuentas a través de la Contraloría General de Estado y la Secretaría Nacional Técnica, el Senacid. ¿Ustedes tienen algún problema en este sentido? Bueno, primero aclarar que no es la Senacid, es una Secretaría de Educación que se está creando. Segundo, yo sí creo que aquí es cuestionable porque la rendición de cuentas se la tiene que hacer ante los organismos. Lo que ocurre es que en este veto se está ligando el establecer la rendición a través de un mecanismo que la Contraloría tiene que establecer con la Secretaría. Ya. Y ese es un punto que yo creo que debemos reflexionar bien los ecuatorianos, porque si tenemos el organismo público, que es la Contraloría, es la Contraloría la que debe efectuar esa rendición de cuentas. Yo no creo que debe establecer mecanismos de coordinación. Es como si en otros organismos, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y su relación con la función judicial, se diría que la Contraloría General del Estado tendría que establecer un mecanismo con el Ministerio de Justicia para ver cómo se rinden las cuentas por parte de la función judicial. El tema es que uno de los grandes aspectos y puntualizaciones del gobierno nacional ha sido que no ha habido una correcta rendición de cuentas, ni la misma Contraloría ha podido intervenir, porque las universidades con su autonomía no han permitido justamente esto. Yo creo que se ha habido una rendición, incluso el Servicio de Rentas Internas ha hecho auditorías en relación a las universidades. Pero me parece que deberíamos utilizar los mecanismos previstos en la Constitución para dar rendición de cuentas. No me parece que se debería articular o vincular con otras secretarías que además su existencia es cuestionada porque no está establecida en la Constitución. La Secretaría Nacional Técnica. La Secretaría de Educación, ya. No la Secretaría Técnica, la Secretaría de Educación que se está estableciendo en esta ley con estas atribuciones que, por ejemplo, no le competen. Ahora, fíjese usted, discúlpeme la interrupción, pero si el propio presidente de la República ha señalado que esta secretaría simplemente es el órgano rector de las políticas públicas de educación superior y el ente coordinador entre la función ejecutiva y el sistema de educación superior, y que por tanto no es un organismo de control y de regulación, entonces ¿cómo entender que un organismo que no es de control establezca mecanismos con el organismo público, que sí lo es, la Contraloría General del Estado, para revisar las cuentas de la educación pública? Ahora, otro artículo, como el artículo 30, que también ha recibido serios cuestionamientos, es que este veto está pidiendo que de las rentas que se reciben en las universidades particulares se destine para las becas, para estudiantes y para la investigación de profesores. Yo diría que en este punto no hay discrepancia, porque esta es una norma que votó el pueblo ecuatoriano cuando aprobó la Asamblea Constituyente. Si usted toma la Constitución y lee la disposición transitoria 18, va a encontrar que en la parte final dice que solamente previa evaluación las universidades particulares que a la fecha de vigencia de esta Constitución reciban asignaciones seguirán recibiendo en el futuro. Estas entidades deberán rendir cuenta de los fondos públicos recibidos y destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de recursos económicos desde el inicio de la carrera. Lo que hace el presidente es adecuar la ley a esta disposición y por consiguiente aquí no hay cuestionamiento de las universidades. ¿Ustedes tienen problema a que se destine obligatoriamente un 6% del presupuesto para publicación, becas e investigación? En el caso de la Universidad Católica, y yo creo que de la universidad particular no hay ninguna discrepancia, porque yo creo que estos valores son importantes para poder cumplir, por ejemplo, con publicaciones con investigación. El problema no es tanto en este 6%, sino que hay que tomar el contexto, la globalidad, porque hay una serie de imposiciones que se ponen por parte de la ley a las universidades y escuelas politécnicas particulares que van a determinar que ciertas de ellas desaparezcan, porque van a originar que los costos se eleven. Y ahí viene el problema. Si hay una regulación... ¿En qué sentido se pueden elevar? ¿Por qué se pueden elevar los Porque costos? Justamente recuerde usted que tiene que cumplir con todas estas imposiciones que le imprime la ley y que por lo tanto determinarían que es necesario contar con recursos económicos. No se olvide usted que las universidades particulares únicamente su patrimonio está dado justamente por los ingresos que tienen de las matrículas, de los aranceles de los estudiantes.
se debe establecer ciertos parámetros. El proyecto de ley que se envió por parte de la Asamblea al Ejecutivo contenía una norma bastante asequible, bastante racional, en el sentido de que se establecían topes, parámetros, dentro del cual las universidades podían establecer esos aranceles. Pero ahora el veto está pidiendo que se equipare de acuerdo a los ingresos socioeconómicos de los estudiantes. Sí, pero eso es muy relativo y ese es el tema que usted no puede, por una imposición de camisa de fuerza, podría originar que no exista la posibilidad de fijar de acuerdo a las necesidades que implica la universidad. Pero es de justicia también para el estudiante. Por supuesto, estamos reclamando. Pero si queremos tener una universidad de calidad, porque no hay que olvidarse cuál es el norte de esta ley, que es la calidad, tenemos que cumplir con ciertos parámetros, bibliotecas, sistemas informáticos, investigaciones. Eso implica mucho dinero y por tanto no se puede establecer ciertos parámetros, ciertas... Además de la formación en doctorado, PhD de los profesores. Sí, que eso veremos, que eso va a ser. Exactamente. El artículo 43 habla, y también ha recibido cuestionamientos, de que las instituciones de educación superior deben publicar en su portal electrónico las remuneraciones de profesores, autoridades, servidores, trabajadores. En eso sí yo podría decirle que hay una violación al derecho de intimidad, porque ese es un tema que no necesariamente tiene que ser por conocido, más bien estamos incentivando. Cualquier persona podría entrar, inclusive los ladrones, y saber cuál es el ingreso. Pero fíjese usted. Digamos que todas las instituciones públicas están, y lo hacen, en su portal electrónico, y todo el mundo sabe cuánto gana el ministro, el subsecretario, el trabajador de la institución pública. Usted lo acaba de decir con propiedad, que las rentas que va a destinar el Estado a las universidades particulares son para financiar los recursos a los estudiantes que no tienen recursos económicos, becas de estudiantes que no tienen recursos económicos. Lo que sí hay la obligación, porque ese es un fondo público, el que estas universidades particulares cofinanciadas publiquen en el portal esa rendición de cuentas económicos, en qué están gastando, en qué tipo de becas y a cuántos estudiantes. Pero va más allá. Pero las universidades particulares no lo tienen, porque esos son fondos privados que están estableciendo. Yo no creo que se justifique. Lo que se podría eventualmente es hacer una publicación de la declaración de impuesto a la renta para que toda la ciudadanía conozca. O sea, de alguna manera no tan directa como lo está pidiendo. Pero no directamente, es como pedirles a las empresas privadas, pedirles a todas las personas que publiquen cuál es el monto de sus ingresos. Ya. En cuanto a los requisitos para ser rector, esto de acuerdo al artículo 49 en el veto del presidente, para ser rector mínimo doctor, con experiencia de 5 años, haber escrito libros, concurso de merecimientos, oposición, etcétera. En eso estamos de acuerdo, los requisitos. Lo que hay que distinguir es la forma de elección y en eso la naturaleza. A mí me parece que eso hay que reflexionarlo muy seriamente. Porque recuerde usted los ejemplos que hemos tenido a través de la historia frente a hecho de una votación universal, secreta y directa de todos los estamentos. Y aquí yo veo una contradicción en el veto, porque el presidente en el veto señala que en el caso de autoridades administrativas, de autoridades académicas, decanos, subdecanos, directores de escuela, no debería hacerse esta elección de manera universal, sino para evitar la politiquería. Y yo me hago la pregunta, ¿no es del mismo razonamiento que tiene que hacerse con respecto al rector y vicerrector? Yo creo que hay que saber distinguir la naturaleza de las distintas universidades, porque además, fíjese usted, cuando quiere establecer una universidad que tiene determinados valores y principios filosóficos, hay que respetar que esa universidad sea administrada por alguien que comparte esos principios, y eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente no nos estamos oponiendo al que haya elecciones universales. Lo que estamos diciendo es que se tiene que tomar en consideración la distinta naturaleza de las universidades y escuelas politécnicas. Porque, insisto, se está pidiendo votación universal sin delegación gremial, que es otro punto que están cuestionando especialmente sectores de algunas universidades públicas. El cogobierno quizás es el elemento de inflexión de ciertos estudiantes que insisten en participar de un 50-50%. El gobierno está hablando de una representatividad máxima del 10 al 25% del total del personal académico y estudiantil. Vea, aquí vienen una vez más, yo encuentro una inconsistencia en este veto, porque por un lado se está diciendo que haya una votación universal directa, sí, de todos los estamentos. Sin embargo, en el proyecto que envía la Asamblea al Ejecutivo se establece que la participación
de los estudiantes en los órganos colegiados sería del 25 al 35%. El presidente le reduce del 10 al 25%. En el caso de los trabajadores, del 5 al 10% fue lo que envió la Asamblea al Ejecutivo y el Ejecutivo lo reduce al 1 al 5%. Es decir, no, en este punto es extraño. Se quiere... Pero tampoco puede ser de 50%. Nunca hemos estado del 50% de acuerdo a las universidades. Se puso un porcentaje que más o menos ha sido histórico, que ha sido la participación de los estudiantes del 25 al 35%. Pero disminuirle es decir que ellos no tengan una participación importante dentro del cogobierno. Usted está en una universidad privada, pero en las universidades públicas ha habido también ciertos elementos de estudiantes, representantes de estudiantes, vinculados claramente con partidos políticos. Ahora se quiere normar y que los representantes por elección estudiantil tengan calificaciones buenas y muy buenas sin haber reprobado materias, sin tener terceras matrículas. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que es necesario reunir ciertas calidades las personas que van a representar a los distintos estamentos en los órganos, porque eso nos asegura que se puedan tomar decisiones con verdaderos representantes de los distintos estamentos. En el caso de la Universidad Católica, mire usted los representantes que han formado parte de los organismos colegiados en el Consejo Superior, en el Consejo Académico, han sido los mejores estudiantes. Yo creo que eso es muy bueno para el país porque va a permitir que las universidades puedan tomar decisiones con las personas más representativas y además las más calificadas. ¿Es posible en el Ecuador que al menos el 60% de los profesores sean a tiempo completo y varios de ellos con posgrado? Bueno, todo dependerá cuáles van a ser las políticas que el Estado va a implementar para ser efectivo. Primero, si usted quiere tener profesores a tiempo completo, tiene que tener remuneraciones acordes a ese tiempo completo y eso implica recursos económicos. La pregunta es, ¿el Estado destinará todos los recursos que requieren para tener un 60% de la planta docente en las universidades y escuelas politécnicas públicas para poder pagar sueldos dignos, remuneraciones a profesores y además con el pedido que hace la ley en el sentido de que deban tener el título PhD? Yo le pregunto, ¿será acorde a su dignidad y a su título el que un profesor con PhD pueda ganar $800, $900? Entonces, ideal es perfecto. Además, este tema del PhD es un proceso de aquí a varios años. Ahora, más. Yo pregunto. No es inmediato, es imposible que sea inmediato. Pero es verdad, la disposición transitoria señala que lo tienen que hacer en 7 años. ¿Sí? Yo pregunto, ¿va el Estado a tener las políticas, va a entregar las políticas y va a dictar para que puedan los profesores que tienen actualmente la calidad de profesores titulares cumplir con esta formación de PhD? Porque fíjese usted, si hoy día usted sería un profesor titular de una universidad, está en la obligación de obtener su PhD en 7 años. ¿Tiene los recursos económicos? Bueno, todos los profesores tienen el recurso económico. Ha abierto una amplitud para ¿Y cuántos profesores ha hecho el Estado un estudio? Incluso en este veto se habla de un año sabático para que pueda dedicarse también. Es decir, las condiciones se presentan favorables para el cumplimiento de este precepto. Y yo no veo tan favorables como usted optimistamente lo ve, porque hay que tomar en cuantidad el número de profesores titulares y en 7 años si van a tener recursos económicos, con un agravante, que si usted no obtiene el título de PhD en los 7 años, le van a quitar la condición de tal, es decir, su derecho adquirido está siendo vulnerado. En cuanto a la integración del Consejo de Educación Superior, que también es otro elemento de polémica, se habla de 4 representantes del Ejecutivo, 6 académicos y 1 de los estudiantes sin voto. Yo lo que diría en este punto, primero, es que resulta extraño que forme parte de este Consejo de Educación Superior el secretario de Educación, que a su vez es el secretario del representante del Ejecutivo, que va a coordinar las acciones entre el Ejecutivo y este Consejo. Me resulta extraño que una persona sea juez y parte de uno y otro. Es que el Estado tiene que promover las políticas. Sí, pero yo lo que no veo claro es cómo el secretario, que a su vez es representante de la función ejecutiva, forme parte de este consejo, si mañana va a ser el órgano que va a coordinar y a fijar las políticas. Aprobar el plan de desarrollo. Entonces, fíjese usted, vamos a ver que esta persona va a tener que desdoblarse, porque por un lado es el secretario y representante del Ejecutivo y por otro es miembro del Consejo de Educación Superior. Entonces, esta es una situación inexplicable. El otro punto es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con 6 académicos, 3 por concurso y 3 designados por el Ejecutivo. Yo creo que este es el punto realmente y que clave. reemplaza al CONESUB. Este es el punto
al CONEA. Al CONEA, perdón. Este es un punto clave. Y yo creo que aquí está la debilidad del gobierno en querer controlar este consejo. Y le voy a decir, lo que el sistema académico ha señalado, y creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, es que este debería ser un órgano técnico imparcial en el que no estén ni las universidades ni el gobierno, porque este es justamente el organismo que va a vigilar y nos va a asegurar la calidad de la educación superior. Es que el tema es si el Estado, si el gobierno fija las políticas públicas, financia las universidades, es imposible que esté fuera. Pero por eso tiene ya la Secretaría, pero no porque esté en organismo técnico. Y fíjese aquí tenemos una situación también de debilidad. Cuando el proyecto se envió de la Asamblea al Ejecutivo, se establecía que estos 6 miembros, en la misma estructura, 3 de la Academia y 3 del Ejecutivo, iban a ser designados por un concurso de mérito y oposición. En el veto presidencial dice no, los 3 representantes de la Academia por concurso de mérito y oposición, pero los 3 representantes del Ejecutivo designados directamente. Finalmente, y permítame un ratito, de estos 3 representantes designados a dedos por el Ejecutivo, uno de ellos va a ser el presidente con voto directo. Yo creo que este es el punto más débil y en el que se debería reflexionar, porque si el objetivo fundamental de la ley y en el cual estamos todos de acuerdo los ecuatorianos, la calidad de educación, deberíamos pensar en un órgano técnico que efectivamente cumpla con el rol que se quiere dar a este organismo. Finalmente, ¿cuáles son las acciones que tomarán en las próximas semanas? Bueno, se ha mencionado que se va a convocar a una asamblea universitaria para tomar, que este es el organismo que engloba a todas las universidades, escuelas politécnicas e inclusive a los institutos, con el propósito de establecer acciones dentro del marco constitucional. Pero no se descarta de ninguna manera un paro nacional por un lado y por otro tomar las acciones que prevé la Constitución de presentar acciones de inconstitucionalidad en el evento de que el proyecto de ley se convierta en ley, tanto por la forma cuanto por el fondo. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV, Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hemos pasado revista a ciertos aspectos fundamentales del veto parcial que el presidente de la República envió al Legislativo para su estudio, análisis y aprobación. Seguimos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Sí, Marco Antonio. Les recuerdo también nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Vamos a una nueva pausa para viajar a la MINUSTAH, en Haití, cruzar imaginariamente el puente peatonal de la isla Puná y conocer el Ciudadano en Guayaquil. ¿No me hice comprender? Ayúdeme a hacerlo tras el corte. ...66 soldados ecuatorianos forman parte de la compañía binacional Ecuador-Chile en Haití, quienes cumplen una fructífera labor en la reconstrucción de ese país, devastado por un terremoto en enero pasado. Cristian Caiza visitó los cascos azules en el campamento Charlie de la MINUSTAH de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe. Además, constató el trabajo que cumple el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la zona de Lambert, Valle de Artibonit, el corazón agrícola de Haití. 66 soldados ecuatorianos forman parte de la compañía combinada Ecuador-Chile, asentada en el campamento Charlie de la MINUSTAH de las Naciones Unidas en Haití. La remoción de escombros producto del terremoto que azotó a este país en enero pasado es una de las labores encomendadas a los cascos azules ecuatorianos en Puerto Príncipe. Se realizaron construcciones para colocar los diferentes campos donde se encuentran ahora el personal de damnificado con sus diferentes bases instalados. En la MINUSTAH, nuestros soldados además brindan apoyo a los destacamentos de otros países. Una de ellas es la purificación del agua que sirve para las distintas actividades de los cascos azules. Para nosotros tener acá agua potable en el campo Charlie, tenemos una planta generadora de un motor con un pozo de 50 metros de profundidad que nos provee a 4 estanques que tenemos de 5.000 litros, donde destancamos primeramente el agua para reposarla, para que se sienten un poco los minerales, la crudeza del agua, y luego de eso procedemos a purificarla a través de las 3 plantas purificadoras que tenemos de osmosis inversa.
Ecuatorianos y chilenos se turnan para preparar los alimentos para los 153 integrantes de la compañía binacional, para quienes se elabora un menú balanceado. La comida es lo que levanta el ánimo a la gente y por eso tratamos de hacer lo mejor posible, a lo mejor sin afectar a lo que es la gastronomía de nuestro hermano país Chile, de que ellos tienen un poquito diferente la dieta, es más basada a lo que es a verduras. También toca equilibrar los menús. La presencia ecuatoriana también se siente en la zona de Lambert, Valle de Artibonit, en el corazón agrícola de Haití, donde se encuentra instalado el campamento de la Compañía de Ingenieros del Ejército. Desde el pasado 24 de junio y como parte de los compromisos del país en el marco de la UNASUR, 75 ecuatorianos, 71 militares y 4 civiles ejecutan tareas de reconstrucción vial, mejoramiento de puentes y canales de riego. Y actualmente nosotros estamos encargados de producir material aquí en la mina número 1 de Doha. Estamos produciendo el material para la vía. De esta manera, Ecuador contribuye con la reconstrucción de Haití a través de la presencia militar que es reconocida por el pueblo de ese país. Con imágenes de Vinicio Betancourt y Rolando Chávez en Haití, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y a propósito de Guayaquil, sus habitantes destacan la creación del periódico El Ciudadano, medio de comunicación oficial del gobierno que circula quincenalmente y muestra las obras que se ejecutan en todo el país. Un tiraje de 60.000 ejemplares gratuitos se distribuyen al público a través de las instituciones públicas y en los lugares más concurridos. Más de 8.000 ejemplares del periódico El Ciudadano se reparten cada quincena en Guayaquil. Este medio de comunicación refleja las obras que desarrollan el gobierno nacional y sus ministerios. A mí me parece muy importante este trabajo interinstitucional que se está haciendo entre las diferentes empresas, especialmente con cosas tan positivas como el poder difundir las buenas obras que está haciendo este gobierno con el apoyo de nuestro presidente, especialmente que muchas personas, por falta de medios, no se han podido inteligenciar de todas las labores que se están haciendo. Se están haciendo labores muy positivas a nivel de la mayoría de instituciones en este momento. El Ciudadano se lo distribuye en varias instituciones públicas como la Gobernación del Guayas, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, el Registro Civil, entre otras dependencias públicas. Pero principalmente se lo entrega a la ciudadanía, quien destaca la creación de este periódico. Ya era hora que el gobierno también sacara un medio de comunicación, porque sinceramente da pena decirlo, pero hay muchos medios de comunicación, aparte de que no hablan con la verdad, son muy prepotentes y ellos están acostumbrados a veces hasta tumbar los gobiernos. Y yo creo que esto es una muy buena manera, una muy buena idea del gobierno. Que es importante que el gobierno tenga su periódico para ver sus obras, o sea, no es como otros periódicos que a veces se basan en la mentira, las opiniones, y me pareció bien. Nos informamos de las obras que hace el gobierno y me parece muy bien que el gobierno tenga su periódico propio. El periódico seguirá circulando quincenalmente de forma gratuita. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Justamente tengo en mis manos la última edición del periódico El Ciudadano, el órgano oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana, que entre sus titulares destaca: el 73% aprueba la gestión del presidente. El jefe de Estado también registra cifras inéditas de aprobación y de credibilidad. También el gobierno construye una casa cada 10 minutos. Piden endurecer sanción para sicariato y enriquecimiento ilícito y $1 por el Yasuní. Todos estos temas en el interior. Esto y mucho más en la edición número 41 del Ciudadano. Tras el corte, Orlando Pérez, responsable de la organización de la próxima Convención Nacional del Movimiento Alianza País. Ese es el entrevistado de Marco Antonio Bravo. Continúe con nosotros. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Orlando Pérez, colega periodista que estuvo hasta hace poco como viceministro de
la Secretaría de Pueblos y que hoy está al frente de la organización de esta Convención Nacional del Movimiento País que se va a realizar la próxima semana en la provincia de Manabí. Con él dialogaremos sobre varios temas que son de mucho interés. Bienvenido al Ciudadano TV, Orlando. Antes de entrar en algunos elementos de esta organización, quisiera pasar revista a algunos temas que son importantes en la coyuntura que está viviendo el país. Por ejemplo, este fin de semana viajará un grupo de parlamentarios de oposición para, según ellos, dar a conocer el otro lado de la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador, que si algún momento Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea, viajó a Estados Unidos y dio a conocer sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, ahora les toca a ellos. ¿Cómo miras tú esta situación? Mira, a mí me parece que la libertad de expresión está tan vigente que hay asambleístas como los que van a viajar a los Estados Unidos que se pasean por varios medios de comunicación expresando libremente su opinión. Y lo que van a hacer en los Estados Unidos es parte de esa dinámica, de esa realidad ecuatoriana que es la libertad de expresión en plena vigencia. Yo creo que lo que sí es cuestionable es que los argumentos, los planteamientos, los elementos que ellos toman como referencia para la crítica a un supuesto planteamiento de oposición a la libertad de expresión está fuera de la realidad, porque el mismo hecho de que hablen, el mismo hecho de que estén representando a un sector de la ciudadanía en la Asamblea, les garantiza a ellos una presencia política que contradice sus argumentos. Ahora, existen también algunos medios de comunicación o algunos sectores de la comunicación que han mostrado una oposición directa al gobierno durante todos estos años, que están hablando también de una autocensura que se está presentando en el Ecuador a raíz de que el presentador Jorge Ortiz hace pocas semanas decidió no seguir más en el espacio político de Teleamazonas. Mira, a mí me sorprende porque aquí tenemos muchos compañeros en el gobierno, en las instituciones públicas, que son salidos de los medios de comunicación, sobre los cuales no se hace ninguna publicidad ni ningún comentario, pero sale un periodista de un canal de televisión y es la gran noticia. Pero yo conozco a muchos reporteros, fotógrafos, camarógrafos que estuvieron en los medios privados y que ahora trabajan conmigo, contigo, con muchos otros. Y si nosotros sumamos, entonces la diferencia sería de que por uno que sale hay 10 que vienen al gobierno. Y eso también está mostrando otra cosa, otra realidad en los medios de comunicación. ¿Qué pasa al interior de los medios de comunicación? En los medios de comunicación se paga mal, se trata mal, no se garantiza la libertad de expresión y la libertad de opinión de esos periodistas. No en todos los medios, por supuesto. En los medios privados que más se precian de eso. Ya. Entonces yo diría, por ejemplo, los 4 periódicos nacionales revisen las estadísticas o los listados de los compañeros reporteros, editores, que ya no están ahí. ¿Y dónde están ahora? Están imbuidos, están trabajando con un proceso político porque también sintieron en carne propia lo que yo, lo que tú, con otros compañeros sentimos en nuestros medios de comunicación. Coartar las investigaciones, no publicar ciertas noticias, favorecer a ciertos intereses de grupo, que ciertos bancos dirigían la política editorial, que ciertas empresas grandes decían esto sale, esto no sale, y también ciertas autoridades municipales, ministros de algún tiempo. Hasta hace poco como que se quiso poner el dedo en la llaga sobre lo que publicó Gamavisión respecto al testimonio de este ecuatoriano que fue traído por el gobierno desde México. La pregunta es, ¿qué sucedía si un canal privado revelaba esa información de esa manera? ¿Tenía la misma condena de esa manera o no? Mira, en los medios de comunicación privados, tradicionales, se han cometido tantos pecados como, por ejemplo, titular noticias falsas y no corregir, mostrar la cara, los rostros de niños o niñas violentados, señalar, por ejemplo, como autores de ciertos delitos a personas que ni siquiera habían recibido una condena, un juzgamiento por la justicia, y sobre eso no hay ningún castigo ni nada. De hecho, yo creo que lo que a todos los medios de comunicación, privados, públicos, comunitarios, nos obliga es la responsabilidad profesional y la responsabilidad pública. Yo creo que no todos somos perfectos, creo que todos estamos expuestos a equivocaciones, a errores, pero lo que sí me parece es que los medios de comunicación, cada hecho, cada cosa que ocurre con el gobierno, se convierte en el escalón más de la oposición para construir un postulado, un conjunto, incluso un corpus político para garantizar o santificar su oposición. Antes de pasar a otro tema, este asunto de la ley de comunicación, el proyecto de ley de comunicación que ya se analizó hace varios meses, un poco como que ha bajado, digamos, en la misma reacción y el ánimo de los medios privados. Se va a retomar el diálogo, la discusión, el análisis las próximas semanas. ¿Hasta qué punto estas críticas de los medios privados han calado en la población, en el hombre de a pie, en el ciudadano que espera otro tipo de cosas más que este tipo de circunstancias?
Yo lo que creo es que este proceso político que hemos vivido en los últimos 3 años alrededor de la polémica ley de comunicación, como ellos la señalan, o como todos los argumentos, lo que ha hecho es un proceso de aprendizaje en la ciudadanía. Me parece que el resultado más productivo, más provechoso para el país ha sido que ha habido un proceso pedagógico para que la gente mire de otro modo a los medios de comunicación, incluido a este, incluido a otros. Es decir, hay un aprendizaje colectivo de que los medios de comunicación ni son perfectos, ni tampoco son los actores que van a reemplazar a los partidos políticos. Cuando tú mencionabas la salida de Jorge Ortiz, una de las cosas que yo creo que los políticos le hicieron daño al país es, como no tenían credibilidad, como no tenían prestigio, como no tenían legitimidad, trasladarle a los medios de comunicación y a ciertos presentadores o periodistas la vocería política de su contenido, de su planteamiento ideológico. Y eso le hizo mucho daño al país. Ahora, incluso periodistas como Andrés Carrión, en una entrevista que vi en una revista esta semana, reconoce que se hizo mucho daño al periodismo con esa actoría política. Y es más, él se sale de un medio de comunicación señalando que él no acepta más Crónica Roja, que él no puede ser partícipe de eso. Entonces, lo que en la práctica la ley de comunicación y el debate alrededor de ella ha logrado es que incluso dentro de los medios de comunicación se discutan temas que estaban medio adormecidos, abandonados, y que muchos periodistas los cuestionamos desde adentro mismo, desde hace mucho tiempo atrás, desde la época de Gutiérrez, desde Maguad, que eran cuestiones de fondo que estaban en la mesa de todos los días, pero que ninguna ley, ninguna autoridad los ponía en duda ni en cuestionamiento. Y seguramente volverán a la carga en las próximas semanas. Yo creo que volverán, pero con un elemento adicional, que es que esta ley ya superó todo lo que estaban planteando ellos, es decir, que se cortaba la libertad de expresión, de que se estaba persiguiendo. Sin la ley se han ido mucha gente, sin la ley se han cerrado algunos medios de comunicación por cuenta propia. Yo digo, páginas web, periódicos que han reducido su tiraje, sin la ley. Ahora, veamos que con la ley, ¿qué es lo que va a aflorar? Frecuencias para radios comunitarias, medios públicos, muchos más medios públicos desde los municipios, desde las prefecturas. Entonces vamos a ver que el proceso de la dinámica de la comunicación adquirirá otro vigor y otro rigor. A propósito de este encuentro que se realizará la próxima semana en la provincia de Manabí, entendemos que el enlace ciudadano será en Rocafuerte y más adelante se va a realizar esta convención nacional en Montecristi. ¿Cómo es la dinámica interna del movimiento país cuando falta muy poco? Mira, yo creo que quisiera primero hacer una introducción que me parece válida e importante en este momento. Si hay algún déficit político que el Ecuador ha vivido en los últimos 3 años y medio, es la ausencia de un movimiento orgánico, estructurado, institucionalizado, jerarquizado, que le dé sustento, que le dé contenido al desarrollo político del proceso. Y ese ha sido un déficit por difíciles circunstancias y coyunturas. Nos hemos pasado prácticamente como movimiento electoral, resolviendo las elecciones, y desde el 10 de agosto del año pasado para acá, muchos de los compañeros que podían haberse involucrado en la tarea de la construcción del movimiento están metidos de lleno en las actividades públicas, claro, de ministros, de alcaldes, de prefectos, de concejales, de subsecretarios, del presidente de la República, que es director del partido, pues tiene que dedicarse a la presidencia de la República también. Y eso obviamente no le ha garantizado un sustento. Por ejemplo, para decir algo autocríticamente, ¿qué opinión tiene el Movimiento País sobre la revocatoria del mandato? Quienes se expresan son los militantes del país que están en el gobierno o están en las prefecturas o en las alcaldías. O en la asamblea. O en la asamblea también, por supuesto. Pero ¿qué opinión tiene el Movimiento País? ¿Qué ha hecho el Movimiento País? El Movimiento País no tiene voz en este momento. No tiene una vocería orgánica, es decir, tiene vocerías públicas de los militantes que están en la gestión pública. ¿Qué opinión tiene el Movimiento País sobre determinados funcionarios públicos que están haciendo una gestión que no puede ser del todo saludable? Y antes de ello, ¿por qué movimiento y por qué no partido político? A ver, hay una discusión. El movimiento político que se está planteando, construyendo, lo que está diciéndole al país es: vengan todos los movimientos, todas las organizaciones, todos los actores sociales, porque un movimiento permite esa flexibilidad, esa elasticidad en un momento determinado, porque se trata de un movimiento más horizontal. Un partido político tiene unas estructuras un poco más rígidas, es más vertical, es mucho más jerarquizado, y el planteamiento del presidente de la República y de muchos militantes ha sido que un movimiento además nos garantiza mantener la identidad con la que nació este movimiento, es decir, un movimiento político ciudadano, y queremos que se llene de ciudadanos este movimiento. Un partido político no lograría eso y cerraría las puertas a otros actores. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí debemos decir con absoluta claridad es que la definición de este movimiento es un movimiento de izquierda. Nosotros nos consideramos un movimiento de izquierda radical, revolucionario. En segundo lugar, somos un movimiento alfarista que recibimos una herencia político, histórica, que está concentrada en la imagen y la figura de Eloy Alfaro. Y en tercer lugar, somos un movimiento que apunta hacia el socialismo. No tenemos ninguna vergüenza, le vamos a decir a todo el país que creemos del socialismo, porque creemos que es la escala superior del desarrollo social. Esa es la definición ideológica del movimiento. Esa es la definición. Somos de izquierda, somos alfaristas y buscamos el socialismo.
De hecho, vamos a plantear estos días, vamos a hacerse públicos los nuevos símbolos del movimiento. Será un impacto para algunos, será una emoción para otros, pero creo que recoge el planteamiento central, que es un movimiento revolucionario para el cambio en este país. El número del movimiento también depende de cómo el Consejo Nacional Electoral en esta nueva inscripción de partidos y movimientos le pueda otorgar. A ver, ahí hay un debate legal, jurídico, porque los partidos políticos tienen un cupo del 1 al 60 Ajá. y tendrán la numeración del 1 al 60. Del 60 para adelante serán movimientos, así que creo que en ese caso habría que ver con el Consejo Nacional Electoral cómo queda definitivamente el número del movimiento país. Lo que nosotros incluso estamos planteando es que los símbolos y todo eso se vayan construyendo para fundar un movimiento mucho más orgánico, mucho más sólido. Y por otro lado, además, lo que sí quisiera decirles es que los documentos de país, la línea programática, los principios y los estatutos no van a ser discutidos solamente por el movimiento país. A diferencia de lo que están haciendo otros, lo que estamos haciendo nosotros es que la discusión de esos documentos sea de todo el país, no solo del movimiento país, sino de todo el país. Por eso van a ser 24 convenciones provinciales, 5 convenciones temáticas, un acto de inauguración y un acto de clausura. Eso implicará que durante 2 meses el Ecuador entero, durante 8 semanas, esté discutiendo lo que es la esencia del movimiento que vanguardiza, que lidera el proceso de transformación. ¿Esos 2 meses en Manabí, en Montecristi? No, la inauguración es el 18 de septiembre en Manabí y la clausura será el 14 y 15 de noviembre en Guayas. En ese lapso, entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre, vamos a hacer 24 convenciones provinciales en cada una de las provincias del país. Y aparte son 5 convenciones temáticas, una con jóvenes, otro con migrantes, otro con los gobiernos autónomos descentralizados, otro con los asambleístas de país, harán su propia convención, y quinto con actores sociales y políticos que no son del movimiento país. Nosotros queremos que hagan una convención los actores sociales y políticos que están de alguna manera cercanos a este proceso de transformación. Finalmente, ustedes durante este tiempo, en el análisis que están haciendo, en la discusión que están llevando sobre los contenidos de la convención, ¿están tratando el tema de la revocatoria al mandato del presidente Correa? No, lo que nosotros le hemos dicho, y me parece que es importante la pregunta, es que la mejor respuesta que le vamos a dar al país, a todos aquellos, en particular a Carlos Vera, que cree que hay que plantearle la salida del presidente porque no coincide con él o porque no está en vigencia su programa de gobierno, es que vamos a hacer una campaña masiva de afiliación. Nosotros, en vez de recoger firmas para revocatorias, vamos a recoger las firmas y vamos a firmar los carnets de más de 1 millón de militantes y de afiliados del movimiento país. Esa será nuestra respuesta política, con eso saldremos adelante. El Código de la Democracia nos demanda 160.000, nosotros vamos a hacer las más de 1 millón de firmas. Esa es la campaña que además motivará a la militancia, le involucrará, le compenetrará en una activa vinculación directa para el partido. Que además, incluso yo diría que esa es una forma de provocar la activa participación política que ha venido a menos, porque la gente ha visto con distancia la actividad política, ha visto que es una actividad no del todo agradable. Nosotros queremos que sea una activa participación, que la gente se alegre de participar, ser militante del movimiento país. Muy gentil, Orlando, por tu presencia aquí en El Ciudadano TV. Hemos conversado sobre diversos temas, entre ellos el que se avecina la siguiente semana con la participación de diferentes actores y sectores en esta Convención Nacional del Movimiento del Gobierno. Vamos a continuar con más información con Javier aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Usted puede escucharnos en Radio Nacional del Ecuador en la frecuencia 600 AM Guayaquil. También en Radio Pública 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, 88.9 Cuenca, 88.1 Manabí y 88.5 en Macas. En Riobamba, TVS Canal 13. En Manabí, Capital Televisión Canales 24 y 28. Y en Cañar y Azuay, Unción Televisión Canal 25. Y por cable, CN Plus Canal 3. ¿Sabe usted dónde queda Balsapamba y cómo divertirse allá? Se lo diré después del último corte. Ubicada en el centro del país, en plena cordillera occidental de los Andes, la provincia de Bolívar es una de las más pequeñas, tan solo con 3.254 kilómetros cuadrados de extensión. Pero ¿sabía usted que en Balsapamba, una parroquia del cantón San Miguel, existe uno de los atractivos turísticos más interesantes que con inversión pública y privada incrementó sus alternativas de distracción? Veamos. Ubicada a 1 hora y media de Guayaquil, Balsapamba se perfila como un potencial atractivo turístico.
Por su ubicación en la cordillera de los Andes, cuenta con un clima templado que la convierte en el punto de equilibrio entre el frío de la sierra y el calor de la costa. Es un lugar maravilloso, una naturaleza exótica que ustedes pueden disfrutar. A lo largo de esta parroquia de 4.000 habitantes existen varios complejos turísticos para entretenimiento en familia, como este parque acuático del Consejo Provincial de Bolívar, que ofrece a sus visitantes piscinas con olas artificiales, con juegos para niños, toboganes, sauna, turco, hidromasaje, pesca deportiva y música en vivo. Realmente hermoso, yo nunca había venido por esta provincia y es muy linda. Es un lugar de sano entretenimiento que se la puede pasar con las familias. En medio de la vegetación de este poblado bolivarense, los turistas pueden observar imponentes cascadas naturales de aguas cristalinas. El canoping es un deporte extremo que puede ser practicado por personas desde los 4 años de edad, con excepción de aquellos con problemas cardíacos. Es además la nueva aventura que ofrece Balsapamba en la provincia de Bolívar a todos sus turistas. Este deporte es muy pleno, que vengan a cruzarse los cables. Es una experiencia interesante, llena de adrenalina. Y es justamente esta adrenalina lo que quiere compartir Fabián Solano con los visitantes, por lo que en una de las propiedades de su familia acondicionó el ambiente necesario para practicar canoping. Contamos con un personal técnico que ha venido desde Mindo, desde la parroquia de Mindo de la provincia de Pichincha, a dar las instrucciones y el apoyo técnico para la construcción de este canopy. Los turistas que quieren practicar este deporte extremo deben ir con ropa cómoda y sobre todo... Lo más principal es tener el espíritu de aventura. Todos los aventureros estarán siempre acompañados por un guía y con el equipo de protección necesario. Siempre tenemos lo que es la polea, mosquetones y eslingas, más que todo el arnés. Siempre tienes la línea principal, que va a ser esta. Esta segunda línea va a ser tu línea de vida. Si algo llega a suceder con esto, siempre vas a tener la seguridad en la parte de acá. Otro de los sitios que usted puede visitar es el Museo de Don Eugenio, un suizo radicado en el lugar que exhibe más de 2.000 piezas arqueológicas en un espacio de su casa. Aquí tenemos toda clase de culturas, especialmente la purua de esta provincia. La Junta Parroquial de Balsapamba promociona paquetes turísticos para que grupos de personas lleguen a conocer las maravillas de este rincón del Ecuador. Vienen a pasar un día con transporte incluido, alimentación, ingreso al parque acuático, paseo en chiva, visita a esta cascada de Angas y a otras cascadas, al museo arqueológico. Desde la ciudad de Guayaquil acá cuesta $18 por persona. En medio de la flora y la fauna aparece la gastronomía y el tradicional pájaro azul, licor extraído de la caña de azúcar de manera artesanal. Sírvase, mi compañerito, un vasito tan rico de Balsapamba. En Balsapamba, provincia de Bolívar, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Emilio Sánchez, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Gracias por acompañarnos. Si desea, puede sintonizar la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14:30 y también a las 19 horas. Además del Ciudadano TV es retransmitido por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Descanse y nos vemos.